A continuación vamos a hablar de la llamada descomposición polar, que me permite descomponer cualquier tensor y en particular, y eso es lo que nos interesa, el tensor F, el tensor gradiente de la deformación, en el producto de dos tensores, el primero de ellos llamado R, que va a ser un tensor ortogonal, por lo tanto va a denotar una rotación, va a implicar una rotación, y un tensor simétrico al cual vamos a llamar U. Entonces, digamos cómo construir esta descomposición o los elementos de esta descomposición. Para empezar, vamos a definir U cuadrado como F transpuesto por F. Y R vamos a definirlo como F multiplicado por U a la menos 1. Ahora, esta definición está aquí, en el recuadro rojo. Y ahora lo que vamos a verificar es que, en efecto, esto nos va a dar la descomposición que habíamos enunciado, la llamada descomposición polar. Entonces, verifiquemos que R transpuesto por R va a darnos la identidad, y eso implicaría que R es un tensor ortogonal, lo cual quiere decir que R transpuesta va a ser igual a R inversa. Entonces, simplemente reemplazamos las definiciones de R en el... reemplazamos las definiciones de R en el cálculo de R transpuesta por R. A continuación, simplemente aplicamos la propiedad asociativa del producto de tensores. Y finalmente lo que hacemos es aplicar la definición de U del tensor U, dándonos cuenta que F transpuesto por F va a ser igual a U cuadrado. Entonces, podemos ver fácilmente que esto nos va a dar el tensor identidad de segundo orden. Por lo tanto, quiere decir que el tensor R en efecto es un tensor ortogonal. Por otro lado, vale mencionar que U cuadrado, que es igual a F transpuesto por F, va a ser igual al tensor derecho de Cauchy-Green. Por lo tanto, el tensor U contiene información de la deformación del cuerpo y por esto, de hecho, al tensor U se lo conoce como tensor de estiramiento. A continuación vamos a hablar sobre dos tensores que van a ser muy importantes para las aplicaciones que vamos a realizar luego, para dos aplicaciones importantísimas en la mecánica de medios continuos. Y estamos hablando de los sólidos elástico lineales y los fluidos newtonianos. Para empezar, recordemos que el tensor gradiente de la deformación se podría expresar como el gradiente de los desplazamientos más el tensor identidad. Lo que vamos a hacer además es utilizar la siguiente notación. Vamos a llamarle J, vamos a utilizar la letra J en negrita para denotar el tensor gradiente del desplazamiento, el tensor gradiente del desplazamiento. Entonces, recordando la definición del tensor de Green-Lagrange, que es la que se puede ver en el recuadro rojo, y reemplazando la expresión de el tensor gradiente de la deformación en función del tensor gradiente del desplazamiento, lo que obtenemos es una expresión en función de J mayúscula, que es el tensor gradiente del desplazamiento, y a partir de esto se pueden realizar unas hipótesis que van a ser importantes para ciertas aplicaciones.
La primera de estas hipótesis es que J transpuesto por J es despreciable. Y fíjense que estamos diciendo que J transpuesto por J se consideraría despreciable, pero no necesariamente J misma. Por otro lado, tendríamos además que X minúscula y X mayúscula son similares, lo cual implica que los desplazamientos son pequeños. Claramente estas hipótesis funcionan en algunos procesos de deformación en ciertos medios continuos y en otros estas hipótesis no funcionarían. Pero en el caso en el cual sean descriptivos, que estas hipótesis sean descriptivas del movimiento del medio continuo, eh, cabría pensar que la medida de deformación adecuada para dicho proceso de deformación sería la dada por el tensor epsilon que se muestra en el recuadro rojo, que se conoce como tensor de pequeñas deformaciones, el cual es la parte simétrica del tensor gradiente del desplazamiento. Esto es un medio del gradiente del desplazamiento más el gradiente del desplazamiento transpuesto. Por otro lado, en aplicaciones, sobre todo en fluidos, es interesante definir el llamado tensor gradiente espacial de la velocidad, el tensor L, y sobre todo nos interesa su parte simétrica, el tensor D, conocido como tensor de velocidad de deformación. Podemos ver que es la parte simétrica del tensor L. Una cosa interesante es que hay un parecido formal importante entre los tensores epsilon y D, que se puede notar especialmente cuando se usa notación indicial. Tenemos que epsilon y j y d y j son formalmente muy parecidos. La diferencia es que en el primero se obtienen derivadas de los desplazamientos u y en el segundo derivadas de las velocidades v.